tú sentías ese machismo en tu casa? Mi mamá no podía hablar con su familia, no podía hablar con sus hermanos y si lo hacía también la golpeaba. ¿Cómo sales de allí? Llegó un momento que llegué a frente a mi papá. Mucha fortaleza mental, te felicito, porque Sí, no es fácil. sí. Pues el deber de la mujer es seguir al hombre. Esa vivencia de cruzar frontera sola. Un día me dijo, deja tu salón. Y le dije, ok, ¿me vas a dar lo que yo gano? Logras tener tu negocio, logras tu clientela. Sí. ¿Cómo te sientes en ese momento? Oye, ¿no rentas aquí una estación? ¿Qué crees que me dijo? Pregunta importantísima la que acaba de darnos Mari. Cuando usted esté con una pareja que no se sienta cómoda, pregúntese eso. ¿Qué me aporta? Ya nos vamos. Y me dice, ¿y con quién vas si nomás eres tú? Y yo le decía, no, porque voy con el Espíritu Santo. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. México lindo y querido, está en casa. Mi amor, bienvenida. Gracias, muchas Mari gracias. Carreón está con nosotros, qué belleza. Gracias. Gracias por estar aquí y querer contar tu historia. No, gracias por la oportunidad. No, por favor, qué maravilla tener a México con nosotros. Un placer. Jalisco. Sí, Jalisco. Jalisco, México. ¿Tequila o mezcal? Tequila. Mezcal. Me encanta el mezcal con la naranjita, es un éxito. Ajá. Mari, de una esta pregunta. ¿Eres héroe de tu propia historia? ¿Eres heroína de tu propia historia? Sí, Sí lo eres. sí, ¿Consideras que sí? sí. Pues claro que sí, por supuesto que sí, mi amor. Bienvenida y qué bueno que estás aquí con nosotros. Tienes una historia de superación increíble y Gracias, te felicito. Gracias. Y ya la van a conocer, me encanta. Ajá. Pero primero vamos a empezar. Quiero que me hables de Mari en Jalisco, esa niña que estaba allá en Jalisco, México. ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Qué era lo que ella esperaba? ¿Qué quería? ¿Con qué soñaba? Ok, Mari cuando era chiquita, ¿verdad? Hemos ido trabajando mucho en esa niña interior porque fue una niña que sus papás le exigían mucho, ¿verdad? Sí. Sus papás sí le exigían mucho en el aspecto por ser mujer. Ser mujer es no valorada, ¿verdad? Porque venimos de familias machistas, el cual la mujer, como dice la canción, no vale nada en su momento. Y Mari Pero, quería estudiar. perdón que te interrumpa. ¿Tienes 10 hermanos? Sí. ¿Cuántos varones y cuántas mujeres? Bueno, en este caso reconozco que mi papá la supo hacer, 5 hombres y 5 mujeres. ¡Oh, 5 y 5! Mi papá también, 3 y 3. Sí, literal. 5 y 5. Sí, ¿Y todas, tú sentías ese machismo en tu casa? sí, lo sentía mucho. Era muy fuerte ese machismo del hombre. Pero ¿verdad? ¿cómo te lo hacían sentir? ¿Qué ¿Cómo lo veías? hacían sentir? Por ejemplo, yo desde chiquita quería estudiar, quería hacer algo, pero por ser mujer no, tienes que lavar, tienes que ayudar a la mamá los quehaceres, tienes que hacer y estás destinada para casarte, ¿verdad? No tenías oportunidad como tal, como papá o como padres en decir como, bueno, es mujer, vamos a apoyarla, que quiere hacer, estudiar. No. 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 Ella es para estar en la casa, lavar los platos, atender a los niños. Y casarse. Y casarse y hacer tener todo hijos, eso, y tener hijos. exactamente. Esa es Mari de chiquita. Wow. ¿Cómo pudiste lidiar con un padre con ese pensamiento? Y por ende me imagino que en parte tus hermanos también, o se libraron tus hermanos de eso. No, fíjate que mis hermanos salieron cuando ellos pudieron, ¿verdad? A los 15 años. ¿Tú eres la menor? Ajá, no, soy la penúltima de las últimas. O sea, soy como... ¿Eres la número 9, 7? Ajá. Ok. Sí, más o menos. Es la número 7. Un buen número. Sí, buen número. Ajá. Bueno, en este caso, ¿verdad? Tus hermanos se fueron yendo. Se fueron. Y Mari quedó como... Ser mujer no podía escapar, ¿verdad? De eso, simplemente tenía que crecer ahí. Entonces, Mari era la que no tuvo una niñez, no tuvo una juventud, no tuvo una adolescencia, no tuvo eso. Siempre estaba frente a su mamá, a un lado de su mamá. Vengo y reconozco, ¿verdad? Mi papá era alcohólico, ¿verdad? Un hombre muy emprendedor, pero también tenía sus defectos, sí, ¿verdad? Pero también tiene muchas virtudes, ahora lo reconozco, ¿verdad? Como papá, todo eso, bueno, soy la mujer que soy
gracias a todo lo que él pudo haber enseñado en su momento. Claro. Porque nos crió como mujeres fuertes. Sí. Sí, eso nos dio ¿Y esa tu fortaleza. mamá? ¿Tu mamá aceptaba Sí, fíjate todo que esto, Mari ¿no? aquí viene a romper una estructura en el cual el divorcio no era aceptable, el cual la mujer tiene que agachar la cabeza. Miraba yo una mamá muy sumisa, ¿verdad? Una mamá que, ok, y si decía que no, o si decía lo contrario, pues así le iba también, ¿verdad? Yo crecí mirando eso y yo dije, Mari nunca va a permitir eso. ¿No? No. ¿Y qué te hizo? ¿Qué te hizo querer romper con ese círculo, ese molde, eso que estabas mirando? ¿Qué te hizo que no querías eso para ti? ¿Qué pasó? Bueno, en este caso yo digo que nacemos, ¿verdad? Ok. Nacemos destinadas, ¿verdad? Porque muchas de las veces, aunque queramos, y si no estás destinada para algo, No literalmente no estás, claro. y te puedes morir en el intento. Yo miraba a mi mamá, ¿verdad? Sumisa y todo. Entonces vas creciendo y cuando yo voy mirando que llegaban, la golpeaban, llegaban, la maltrataban, entonces tú empiezas a mirar, ¿verdad? ¿Por qué lo está haciendo? A ver, mamá, ¿qué está haciendo para merecer eso? Y cuando miraba que mi mamá no hacía nada. Era el no hacer nada. Era el no hacer nada en el aspecto, no se merecía lo que estaba viviendo, ¿sí? Pero ella no hacía nada. Pero no hacía nada. ¿Te molestaba? ¿Te daba Me rabia? molestaba. ¿Qué sentías? Sí, yo decía, no, ¿cómo puedes permitirlo? Llegó un momento en que yo venía y le decía, ¿por qué lo permites? ¿Por qué tienes que decir? Porque no tenía que decir nada. Literalmente somos de un rancho, ¿verdad? Ajá. El cual las personas se salían afuerita a sentarse. Y tan solo eso, mi mamá no lo podía hacer. Mi mamá no podía hablar con su familia, no podía hablar con sus hermanos, no podía hablar con él porque todo eso era malo. Y si lo hacía, también la golpeaba. Entonces, cuando Mari va creciendo y va mirando todo eso, llegó un momento que llegué a enfrentar a mi papá. Es decir, aquí no. Sí, hubo un momento que la psicóloga me dijo, ¿tu papá te llegó a pegar? No. Nunca. Nunca, ¿sí? Porque ¿Pero yo había la un maltrato sentía. verbal? Había un maltrato, más que nada como hacia mi mamá y yo lo miraba, ¿sí? Exacto. Porque era como que la que estaba siempre al lado de Claro. ella, ¿verdad? Entonces yo siempre miraba eso y yo venía y le decía, bueno, ¿por qué aguantas? Y pues simplemente no había opción. Pero cuando enfrentaste a tu papá, ¿qué pasó? ¿Qué te Cuando dijo? la afrentaba había varias personas, hubo varias veces que lo afrenté. Es algo que hablando antes me dolía, ahora puedo decir que no es algo que me orgullece, ¿verdad? Pero es algo que yo tenía que hacerlo. Era necesario en el momento. En el momento, ¿verdad? Llegó un momento que me metía cuando le estaba golpeando a mi mamá y le decía, no más. Paraba, no me golpeaba a mí. Pero paraba. Pero paraba, ¿sí? Entonces llegó momentos que también le tuve que hablar a la policía para que se lo llevara. ¿Pero por qué dices que no te orgullece haberte enfrentado a él? Porque al si final era realmente una necesidad en el sí, momento, ¿no? Pero en el momento sí es tu papá, ¿verdad? Pero estaba errado y tú Sí. estabas en lo correcto. Tal vez la situación te hacía dudar. Sí, claro que sí. No es que me hacía dudar, era como, bueno, vienes cuando tú tienes que honrar a tus papás, que los Sí, tienes que estar prostrada, claro. cuando tienes que hacer eso. Pero hubo un momento, o sea, que aguantar, pero era la que no podía permitir, era la que yo tenía que decirte, o sea, basta, aquí no. O sea, fui creciendo así y creo era la única opción, ¿verdad? Porque vamos a hablar de los 5 hermanos. Los 5 hermanos son de 2 relaciones. El primero, mi papá es viudo y se vuelve a casar con mi mamá. De ahí somos 5, ¿verdad? Son 2 grandes, soy la mujer del medio y son 2 chicos. Okay. Pero cuando los 2 grandes se van, son hombres y se vienen a Estados Unidos, alguien tenía que defender a mamá. Sí, y era la mujer, era la que estaba ahí, por ser la mayor y porque los otros estaban chiquitos. Qué responsabilidad. Sí. Una responsabilidad que no era tuya. Que no era mía, sí. Pero ahora la tuviste que asumir. Sí, la tuve que asumir, en el cual estoy muy orgullosa, ¿verdad? De eso, claro. Porque ahora, por muchas las veces que por ser divorciada, Mari creció mirando, no voy a permitir eso. Y lo he dicho, si me tengo que divorciar 4, 5, 6 veces, las que sean, los voy a hacer. Porque lo que vivió en su niñez, sus hijos no lo van a vivir. Qué bien. Gracias por eso. Sí. ¿Esa Mari estudia? Sí. ¿Va a la universidad? ¿O solamente sus estudios? ¿O cómo es?
En Jalisco, En ¿verdad? Jalisco. Mari no puede estudiar, solo nació, acuérdate, como mujer lista para casarse. Solo para ser ama de casa y esposa y madre. Exactamente. No, la universidad no era una opción. No era una opción, estudiar no era una opción. ¿Sabes cómo yo de mi casa fui la única que terminé la secundaria? Porque era lo que podía estudiar en el rancho. Y eso fue a súplicas. Eso fue, quiero estudiar, quiero hacerlo, y diciéndole a mi mamá, o sea, quiero estudiar. Mi mamá, no, porque tu papá esto, primero tienes que lavar, primero tienes que hacer los quehaceres de la casa. Y porque la secundaria era fuera de ese rancho. Claro. Sí, o sea, era salir de ese entorno. Exactamente, ya es salir de ahí, pues obviamente no podía salir, ¿sí? O sea, era algo como que no tenía que salir. Pero cuando llega esa bendita secundaria, ahí le llaman telesecundaria, cuando empiezan, ¿verdad?, a llevar a esos pueblitos, más educación, yo dije, yo quiero estudiar, yo quiero hacerlo. Era como que no, pero gracias a Dios, porque mi papá es de esos políticos del ranchito, ¿verdad?, que afuera es muy buena gente, Sí. pero en su casa era Otra persona, sí, eso suele pasar. Entonces se hizo muy amigo de la maestra. Uh-huh. Y dije, ahí es mi oportunidad. Sí. Y ahí fue donde dije, quiero estudiar. Mi papá empieza a conocer a la maestra y se hacen muy amigos. Y don Vicente aquí, don Vicente allá. Y dije, sí, se me va a permitir. Y me lo permitió. Y pudiste estudiar. Y pude estudiar. Estudié la secundaria. Cuando Mari termina la secundaria, quiere estudiar la prepa. Lo mismo, salía del pueblo. Y mis hermanos, ya estando acá, decían, ok, lo vamos a apoyar, pero dentro de eso había mucho conflicto. Mucho conflicto en que mi papá venía y decía que las viejas nomás se hacían locas, que nomás eran para esto y que nomás para lo otro, que no iban a estudiar, que bla, 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 bla. Y golpes hacia mi mamá. Ahí tuve que decir no más. Ya, claro. Sí. ¿Cómo sales de allí? Salgo de ahí, bueno, ya, de ahí me caso, ¿verdad? Porque pues... ¿Conoces? Sí, conozco a alguien. ¿Conoces a alguien cercano, me imagino, porque no podía salir mucho para ningún lado? Sí, no, ya después a trabajar sí podía. ¿A trabajar? Sí. ¿Trabajabas? Trabajaba. ¿En qué trabajabas? Sí, trabajaba en una maquiladora de ropa. Ok. Entonces ahí conocí a mi primer esposo, ¿verdad? Y él se viene para Estados Unidos. Pero conoces a tu primer esposo, Ajá. Se casan, pero estaba joven. ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tenías en ese momento? 18 años. ¡Oh, jovencita! Sí, jovencita. Jovencita. Me imagino que ya tu papá estaba tranquilo porque ya estabas casada. Sí, porque ya estabas casada. Ya te estabas estableciendo en matrimonio. Sí, ya, para lo que la mujer nació. Para el matrimonio. ¿Y hijos? Hijos, nació mi hijo, el mayor. ¿Quedaste embarazada? Sí. ¿Ahí mismo te casaste y quedaste embarazada? Sí, me caso y quedo embarazada. Niña, fuiste rápida. Sí. Con 18 años, a los 10, ¿a qué edad tenías? ¿Qué edad tenías cuando tienes a tu primer hijo? 19. 19 años. Sí. Entonces tu esposo viaja para Estados Unidos. ¿Por qué? Por la necesidad, ¿verdad? Por necesidad. Que había ya, o simplemente trabajamos los bien, pero nace el niño. Claro. Y ese niño, siempre le digo de eso, que es pobre, pero, ¿verdad? Él dice así, jugando, mamá, es que yo era europeo, pero nací en México, no sé por qué nací allá. El niño se nos enferma bastante, ¿verdad? Y resultaba que era alérgico a la tierra y al sol, leche especializada, ¿verdad? Entonces su papá tuvo que viajar para decir, bueno, el niño necesita. Él viaja para acá, pasa el tiempo. ¿Y viene acá justo a Texas? Sí, aquí a Texas. Él era algo que no quería, sí. Pero pues tenía que hacerlo. ¿Y tú te quedas allá solita con tu niño? Sí, con mi mamá. O sea, ya me quedo con mi mamá. O sea, ya para eso me voy a vivir con ella, como todo, ¿no? Allá en México es así, literalmente se va el esposo, se regresa la mujer con la familia, porque tiene que... Esa es la costumbre. ¿Tú no te puedes quedar sola en tu casa con tu hijo? No. Bueno, ahorita ya ha cambiado. Pero ahorita ha cambiado, pero tiempo, en esa época, en ese tiempo, entonces tú regresas con tu mamá y tu chamo a esperar. Los venezolanos decimos chamo a los niños. Sí. A esperar que él regresara. Sí. ¿Y regresó? No. Pero tú viniste. Sí, un día recibo una llamada, ¿verdad? Y me dice que me vengo o ya no regresa. Solo tenía yo 2 opciones.
Ya va, él te dice, o te vienes, porque yo ya no regreso. Ya no regreso. Ujú. ¿Y tú qué pensaste en ese momento? ¿Cómo viste esa llamada? Una oportunidad. Pero una oportunidad de oro. Sí. Salir de allá. Sí, salir de ¿no? allá, salir de un machismo, de una Sí. estructura, salir de donde dije, aquí es mi oportunidad. De que Sabía que en el sea. matrimonio un día iba a terminar, ¿verdad? ¿Así sabías Sí, que iba a terminar? sabía que iba a terminar. Y yo dije, que termine aquí y termine allá, ¿dónde crees que era más conveniente que terminara? Aquí. Acá, ¿verdad? Aquí, claro. ¿Por qué? Porque si terminaba allá, Mari era la persona que se iba a quedar allá y Mari no quería. Mari quería, tenía ese deseo de hacer algo y con sus papás no iba a le vas hacer lograr. nada. Mis hermanos jamás me iban a apoyar por ser mujer, ¿verdad? Cuando me habla, me dice, voy y le digo a mi mamá. Y me dice, ¿qué tienes? Le digo, oh, es que hablé con Oliver. Y luego me dice, ¿y qué pasó? Le digo, me dice que me vaya. No le dije que si te quedabas, porque me iba a Exacto, sí, decir, sí, sí. o sea, Sí. te quedas. Y dijo, ok, pues el deber de la mujer es seguir al hombre. Ahí sí nos convenía ese Ujú. pensamiento. Exactamente. Y ahí le dije, sí, y lo tengo que hacer. ¿Y tu papá? Repito. Bueno, ya para eso mi papá se separa Se separa. también, ya cuando nosotros crecemos, ya cuando Ok. estamos grandes, ya cuando impulsamos eso y impulso mucho lo que mi mamá está viviendo. Cuando se separan, cuando mi mamá cae al hospital, en el aspecto le iba a dar un paro cardíaco y el doctor nos dijo otro susto más y tu mamá ya no resiste. Ajá, un hermano de aquí, de los mayores, fue para México y le dice mamá, pues usted quiere seguir siendo esposa, pero nosotros queremos seguir teniendo una mamá. Y ahí fue donde mi mamá no tuvo más opción más que dejar a mi papá. Y por eso todavía hoy en día la tenemos. Si no, yo creo ya no claro, la tuviéramos, imagínate. ¿verdad? Ajá. Wow. Entonces Qué ahí, fuerte. pues ella me dice, pues tú debes seguir al hombre y si tú quieres, está bien. Ahí rápido. Le hablo y le digo, sí. Me dice, espérame porque no tengo el dinero. Y le dije, nunca lo va a tener. ¿Pensaste tú inmediatamente? Sí, nunca lo va a tener porque ya tenía 2 años y no había hecho nada. Oh, él tenía 2 años aquí. Yo estoy pensando en meses, tan inocente Sí, yo. no, Él ya tenía 2 años aquí. Ujú. Y Sí. tu hijo ya tenía 2 2 años. años. Exactamente. ¿Qué hiciste, por favor? Pues, ¿qué hice? Le dije, pues, lo consigues. Tú tienes una novela. Me tienes aquí sufriendo. ¿Qué hiciste? Pues le dije, lo consigues. Y él me dice, pero no va a poder. Le dije, pues claro, o sea, con los que vives, con los amigos, con lo que tiene. Para eso le hablo a amigos cercanos de la familia y le digo, oh, necesitamos un favor. A mis hermanos nunca les llamé porque mis hermanos van a decir que no. Cuando ellos supieron era como que no, a ver cómo le hace y a ver si puede. ¿Verdad? Okay. Entonces yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Ok, le hablo, le digo, no tengo el dinero. Ok, perfecto. Dije, nunca lo va a tener. Le empiezo a hablar a amigos cercanos de ahí y le digo, como quiera, él vive contigo, cualquier cosa que no pase, se lo das a él y si cualquier cosa que pase, pues él te paga, ¿verdad? O sea, Claro. ya estaba arreglando. Y a mí dijeron que sí, que estaba muy bien. Le hablo y le digo, ya está listo todo. Pero ¿cómo? Fulano y fulano y fulano, o sea, te van a dar el dinero. Para esto dice, no, pero hay que conseguir el viaje, ¿no? Ay, No. Dios mío. Y Ajá. que eso no te va a gustar. Le dije, mira, cuando es de Dios, aunque vaya caminando, va a llegar. Entonces creo aquí es el indicado. Me dijo, no, pero espérate el niño, porque para eso estaba el niño, ¿verdad? Claro. Le dije, el niño nos puede esperar mientras todo se estabiliza y llegando yo allá y va a llegar el niño. Dejas al niño con Sí, tu mamá con mi mamá. y te vas tú sola. Sí, porque no lo podía arriesgar, ¿verdad? De cuando te dicen el viaje está barato, te puedes arriesgar a muchas cosas. Claro. Y no podía arriesgar a mi hijo a semejante. Y dije, tengo que ir trabajando yo y lo puedo hacer y el niño va a llegar. Tal vez con visa, tal vez de alguna otra manera, pero que sea. O sea, Tú llegas acá como turista. No, ¿Cómo llegas aquí? como inmigrante. ¿Tú cruzaste frontera? Sí. Wow. Sí. Fuerte, ¿no? Sí, fuerte, pero gracias a Dios lo hice.
Sí, obviamente ¿verdad? te trajo muchos frutos Sí, el haber tomado ese riesgo para salir. sí. Esa vivencia de cruzar frontera sola, Sí. pero venías con más, ¿había más gente contigo? Para eso lo curioso es que cuando le digo a mis amigas, unas cercanas que las amo y las bendigo, ¿verdad? Mucho, les digo, me voy a ir. Y me dice, nos vamos contigo. Mira, ¿ves? Las Y se cosas de Dios. vinieron dos amigas muy mías, o sea, muy hermanas literalmente, se vinieron conmigo y juntas nos vinimos. Se hace un poquito más llevadero por tener el apoyo de la amistad, ¿no? Sí, Y se podían cuidar más. sí. Ujú. Cruza frontera, llegas. ¿Qué Ajá. sucede acá? Bueno, cuando llego aquí, ¿verdad? Encuentras al hombre. Encuentro al hombre, ¿verdad? Ajá. Y entonces fue algo, yo ya venía con eso. Ya ¿Con venía con el que te vas a separar. Porque ¿Tú venías con un plan armado en tu cabeza o con un abanico de posibilidades de lo que podía pasar aquí? yo venía con que mirarnos, nos reencontrábamos y todo se arreglaba, pero Ajá. yo dentro de eso yo ya tenía mucho el decir, tú me expusiste a tanto. Sí. El que creo la persona que te ama no te lo hace. Para eso haya sido preferible, sabes que vamos y nos venemos. Claro. Sí. Pero ahora se lo agradezco porque yo venía con eso, total, lo miro, llegamos y yo me dije, o sea, te atreviste a tanto. Y ver que dejé mi talla, o más bien mi todo, mi corazón, mi hijo, ¿verdad? Tu hijo. Y simplemente dije, a donde la vida me lleve. Te dejaste. Sí. Te dejaste fluir. Me dejé fluir. A ver qué pasaba. No que pasaba, sino que en este punto yo dije, mi papá crecí con un hombre el cual decía, no puedes, no puedes, no puedes, pero me creó fortaleza, ¿sí? Porque muchos de esos que ahora lo reconozco a este punto que estoy, esos no que me decía mi papá también eran un no se tiene miedo. No se dice no se puede, se hace, ¿sí? ¿Viste esos no como retos Sí, a vencer? a vencer. Qué Entonces, importante porque cualquier otra mujer, obviamente, como en el caso de tu mamá, tú pudiste haberte quedado y ser esa mujer sumisa que esperaba a tu papá que fueras, ¿no? exactamente. Y tú no, No, tú venciste. yo vencí. Tenías ese ímpetu, esas ganas. Sí, eso es algo que se dice cuando se lleva de adentro. Tú ¿no? sentías o sea, que lo nace, tenías, se sí, sentía, se tú lo sentía, sentías. el cual un día junto con una psicóloga me ayudó a entender el decir que estaba, o sea, había nacido para eso, para romper el linaje de las mamás, ¿verdad? Que sumisas, que agacharan, a que mis hermanas pudieran ver, ¿verdad? El no aguantar maltrato. Claro. El cual decidir, porque en esta vida estamos para elegir. Lo miraba el otro día en una publicación, como elegir lo que tú comes. Sí, claro. Comes una hamburguesa, te va a engordar. Comes una verdura, te vas a ver bien y te vas a sentir bien. Tenemos ese Entonces, poder de decisión. exactamente. Sí, claro que sí. Ahora lo reconozco y cuando esta psicóloga me hizo entender, Mari, naciste para eso y apláudetelo porque no cualquiera es un don. No. Que vas a llevar, ¿verdad? A tu linaje. Tal vez tus hermanas lo van a mirar y lo van a mirar o muy tarde o se van a decir si mi hermana lo pudo y venimos de donde mismo con las creencias iguales. Van a verte mujeres el cual dicen si ella pudo yo lo puedo hacer. Liberaste a tus hijos de eso. Liberar a mis hijos, a En mis todo caso, sobrinas, ¿ves? ¿verdad? Que ahora Sí. entiendo porque siempre anhelaba tener una niña y tengo puros niños. Tienes 4 varones, Sí. 4 machos. 4 machos. Cuando así fue. ¿Querías un quinto? Para la Buscando niña. Bueno, ahí iba, ¿verdad? El segundo es niña, el tercero niña, el cuarto niña, pero María ahora entendió por qué no es niña. Porque necesitaba, tal vez Mari todavía no estaba lista para todavía crear una niña. Okay. Sí, Mari todavía tiene que enseñarse a pedir, todavía tiene que enseñarse a sentirse vulnerable. Mari todavía tiene que sentir muchas cosas. Entonces, tal vez si Dios me daba una niña, la iba a hacer todavía, o sea, iba a transmitir, ¿no? Sí, a transmitirle mucho dolor y Sí. tal vez necesitabas superar tú más ciertas Sí. cosas Mucho, para no dárselo a ella, ¿no? Exactamente, mucho tú sola puedes, tú esto, pero el ser, ¿verdad? La guerrera también tiene muchas
muchas cicatrices. Sí, por supuesto. Y ya yo ahora lo cambié por decir, no, yo no soy guerrera, yo soy victoriosa. Sí. Porque una Qué guerrera... lindo. Ay, busca sí, mucho problema. exactamente. Viene a presentar muchos Sí, no, sí. No, yo estoy de acuerdo, me gusta eso, victoriosa siempre. Sí, sí, sí. Mari, llegas acá a Estados Unidos, cruzas la frontera, te encuentras con ese esposo, no esposo, te separas, Sí. te divorcias. Sí. Te divorcias de él. ¿Qué haces? ¿A dónde llegas? ¿Cómo el trabajo? Bueno, cuando yo llego aquí y desde todavía pues llego a trabajar. ¿A dónde llegas a trabajar? A restaurante. ¿A un restaurante? A un restaurante, a limpiar platos de dishwasher. Bueno, aquí les llaman polish, ¿verdad? Polish. A un restaurante. Lo que lavan los platos. Que limpian los platos. Okay. Después de lavar, ¿verdad? Los pulen porque era una churrasquería. Oh, ok. Ok. Entonces, esa churrasquería, o sea, tiene que pulir el plato porque te lo ponen y te lo cambian, ¿verdad? De cuando entra la ensalada, que es buffet, y luego Sí. cuando lo cambian la carne, lo ponen. Entonces, ese era mi trabajo, Ese limpiar era tu trabajo. platos. ¿Y cómo llegas ahí? Por mi hermano. Por uno de tus hermanos mayores. Sí, por uno de mis hermanos mayores. ¿Y viviste con ellos? Sí, al principio como un mes viví con ellos y el que me consiguió el trabajo fue el mayor. Él ya estaba casado, tenía su pareja, entonces con él fue el que me llevó a trabajar con él. Cuando yo lo miro a él y todos mis hermanos son chef. ¡Oh! Sí. Entonces vengo yo y pregunto, ¿tú cuántos años tienes aquí? 15 y el otro 20. O sea, pues toda una vida trabajando en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y fueron escalando y pues fueron. Y yo dije, ya de ahí no van a salir. ¿No? No, porque ya eran los managers, ya eran los jefes, ya eran... Y yo dije, yo no quiero esto. Ahí es donde Mari empieza a buscar qué podía estudiar, porque sin estatus, sin inglés. Claro, porque los papeles. Exactamente. ¿Dónde podía estudiar y qué podía ejercer? ¿Y tu ex esposo más nunca lo viste? No, estaba todavía ahí, en esa. Sí, todavía estaba donde estabas trabajando, todavía estaba. Pero ya no había relación, ya... Sí, o sea, todavía había una relación, ¿verdad? O te estoy hablando como en el transcurso del primer año, ¿verdad? En el transcurso del primer año. Entonces, Mari empieza a mirar eso y Mari quiere estudiar. Cuando Mari encuentra qué quiere estudiar, qué puede ejercer y cómo puede crecer, ¿verdad? Le empiezo a decir a él que voy a estudiar. Y ya él empieza a decirme como que estoy loca, que una persona, pues sí, sin estatus, sin inglés, ¿qué voy a hacer? Ahí es donde yo dije, lo voy a hacer. ¿Sí? No importa el estatus, no importa el idioma, yo lo hago. Yo lo voy a hacer. Empecé a trabajar, 2 trabajos para poder pagar mi escuela. ¿En qué estabas trabajando? En el restaurante y luego después de nani. De nani, cuidando niños. Sí, cuidando niños. ¿Y cómo hiciste con el idioma? Bueno, no, todo era en español. Todo era en español. Sí, aquí, bueno, si eres nani con que entiendas, ¿no? Comer, o sea, lo básico, limpiar, cuidar los niños. ¿Y para pagar, esto era para pagar tus estudios de qué? De cosmetología. ¿Escogiste cosmetología? Sí, porque era la única carrera que podía ser independiente, donde no necesitabas un estatus, no necesitabas, ¿verdad?, el inglés porque era en español. Ok. Y ahí empiezo a estudiar, a trabajar y estudiar, a trabajar. ¿Y te gustó? ¿Te gustó? ¿En ese momento te gustó? Sí, porque yo siempre digo algo, porque enamórate de lo que haces. Es muy importante. Es lo que nos toque hacer. Digamos, cuando yo limpiaba platos, era la mejor puliendo platos, ¿verdad? Después yo dije, yo no voy a estar puliendo platos. Yo quería ser busboy o bus girl. Son las que te llevan el pan, las que te sirven la agua, te recogen el plato. Y me decían, no, necesitas el inglés. Y yo decía, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces yo me metía, yo iba y limpiaba los platos. Y cuando limpiaba los platos, terminaba mi trabajo, me iba a hacer otro trabajo que no era el mío, pero yo quería aprender a recoger el plato. Ahí un mesero mira mis ganas de crecer, ¿verdad? Y me dice, ven, yo te voy a enseñar. Solo tienes que decirle así, tienes que decirle así. Y yo, ok. Entonces ya le iba a decir, ok, entrenaba poquito con él y luego me iba pues, a hacer mi trabajo y luego a regresar pues, para que no me regañaran. Porque ahora decir, ¿qué estás haciendo acá? Y tu trabajo lo estás dejando allá. Y siempre yo he dicho eso, lo que te toque hacer, hazlo. Hazlo como si fuera el mejor de tu trabajo, porque es lo que estás y es lo que te toca hacer y con eso recibes tu dinero y con eso te va a ayudar a crecer, ¿verdad? Hay que lo ser que tú quieres agradecido, hacer, agradecer, claro, ¿verdad? Hay que ser agradecido. Y ahí entonces... empiezas a estudiar cosmetología. Y él empezaba a atacarme, ¿no? ¿Para qué lo haces? Si aquí, que sabe qué. Y yo simplemente le decía,
Sí, cuando él me decía que sin estatus y sin nada, que qué iba a hacer. Yo le decía, por eso mismo, porque el día que me regrese a mi país con unas tijeras y un peine, voy a regresar con algo. ¿Sí? Porque en restaurante allá lejos está de trabajar en un restaurante. Okay. Y fueron así, fui avanzando y era como, Mari daba 2 pasos y él me jalaba hacia atrás. Ay, qué molesto. Exactamente, Mari daba 2 pasos. Llegó el día en que analicé y dije, a ver, ¿qué me aportas? Ni échale ganas, ni económicamente, ni moral, ni económico. Pregunta importantísima la que acaba de darnos Mari. Cuando usted esté con una pareja que no se sienta cómoda, pregúntese eso. ¿Qué me aporta? Exacto. Porque si mi amor aporta... Muchas de las veces necesitas solamente decir, tú puedes darle para adelante, no que te aplaudan y que te digan. Claro, que te empujen, que te apoyen. Que, sí. Con esos días que tú dices, hoy no puedo y no me levanto y te digan, dale, tú puedes. Y decir, sí, yo puedo. Pero ni siquiera Pero eso. ni siquiera eso. Y ahí tomé la decisión. ¿Qué decisión tomaste? Divorciarme. Muy bien. Dije, ya, creo es hora. Ni vamos juntos hacia ningún lado. Mari tenía eso todavía, ¿verdad? De que no me diste el riesgo que yo me di, el niño, ¿verdad? Entonces dije, voy a divorciarme. Para eso él me dice, no, no te voy a dar el divorcio. ¡Ah! Y le dije, bueno, lo vas a hacer tarde que temprano. Y dijo, pues el que lo pide lo paga. Le dije, pues vamos a pagarlo. Muy bien, con determinación. Y se pagó el divorcio. Y se pagó el divorcio. ¿Lo pagaste tú? Lo pagué yo. Ya después, en medio del divorcio, el proceso, me dice, ¿sabes que estaba cortándome el pelo? Y el muchacho que me estaba cortando el pelo me dijo que te apoyara porque juntos podíamos hacer algo que yo podía cobrar, tú podías cortar el pelo. Y todo. Y le dije, ¿tú estabas cortando cabello? Sí. O sea, estoy estudiando para eso. ¿Estabas ¿verdad? estudiando? Cosmetología es para cortar el pelo. Oh, ok. Sí, entonces, y yo volteo y le dije, ¿por qué hasta ahora alguien más te lo está haciendo ver? Cuando yo a gritos te enseñaba que podíamos hacer juntos. Cuando yo llego aquí, él me dijo, Mari, ahora sí no vamos a hacer nada. Y yo le volteé a ver y le dije, ¿qué has hecho? ¿Y por qué me estás diciendo eso? Y me dijo, porque una pareja, aquí cuando tienes una pareja ya no haces nada porque todo se va en miles. Le dije, yo te voy a enseñar que sí se puede hacer. Tú olvídate de mí, de mi hijo, como quiera, literalmente, ¿verdad? Y vamos a ver si tú haces. Fue como un reto. Claro. Porque acuérdate que voy criada con retos, ¿no? Sí, o sea, entonces para mí fue, ok, vamos a ver entonces quién hace. Y ahí, pues yo me encargaba de mi hijo, vivíamos juntos, pero era un roommate. ¿Era un roommate? Era un roommate. Ok. Pagaba. ¿En qué momento te traes a tu hijo? A los 3 meses de yo haber llegado aquí. Ah, fue rápido. Sí, fue rápido. A los 3 meses te lo traes. Sí, ¿cómo me lo traigo? ¿Verdad? Haciendo una tanda. Las benditas tandas. ¿Qué quiere decir? No lo sé. ¿Qué no lo sabes. decir? Bueno, en México una tanda es, por ejemplo, decir, ¿cuánto dinero necesito? Necesito $2,000, necesito 20 personas. De confianza, obviamente. ¡Una vaca! Eso no es para nosotros una vaca. Sí. Como una vaca, ¿no? Bueno, entonces para nosotros es una tanda. No, pero explícalo para que la gente lo entienda. Sí, eso entonces, es. Por ejemplo, buscas 20 personas. Busco 20 personas, ¿verdad? En este caso, y 20 personas, digo, de a 100 semanales. Y les va tocando cada semana a una persona. Eso sería un bolso, como lo decimos en Venezuela, un bolso. Un bolso. Jugar un bolso. O un SAM. O un SAM. ¿De dónde son ustedes dos? De Lara. En Caracas yo no sé, ¿no? ¿Una vaca? No. No, no es una vaca, mentira. No, tiene otro nombre. Cuando cada quien pone sí, para pone algo para algo. Pero en este caso, sí. O un préstamo, digámoslo así, ¿no? Bueno, no sé cómo un préstamo, okay. ¿Verdad? Y así fue. Así fue. Entonces, en este caso, mi cuñada, ¿verdad? Le empecé a decir, yo quiero traerme a mi hijo. Yo sentía que me hacía falta algo. Y cuando mis hermanos me decían, no te lo traigas porque es el primer nieto y que le va a quitar la vida a mi mamá, le dije, mi mamá va a entender que no es su hijo, que Exacto. es mi hijo y que yo me lo voy a traer porque yo no haya hecho lo que hasta ahorita si no me lo haya traído, ¿verdad?
Entonces mi cuñada empieza a conseguir gente de eso, dice, ¿y qué vas a hacer? Le digo, ya tenía trabajo para eso, yo le decía, primero voy a tener el trabajo, mi hermano me consigue el trabajo, cuando mi hermano Estabas en el restaurante. En el restaurante, y entonces ahí luego pues amistad, ¿verdad? Amistades, les empecé a decir compañeros de trabajo, y era como ahora lo miro, ellos... Hasta el manager me dijo, bueno, yo no sé qué estás hablando, pero por esa causa de tu hijo, o sea, voy a entrarle. Entonces, fue muy bonito. Reconozco todo lo que Dios ha puesto a mi alrededor, ¿verdad? Hice esa tanda y fue cuando Y te lo trajiste. a mi hijo. Y a Qué trabajar, belleza. y a trabajar, y a trabajar para, o sea, sacarlo adelante. Y entonces, cortas cabello, te vas a un salón a cortar cabello, empiezas así. Sí. ¿Y eras buena? ¿Te gustaba? Me encantaba. Porque la clientela, trabajar con clientela es complicado. ¿Sabes ¿Te tocó gente chévere, gente buena? En este caso, tal vez reconozco mi don que soy customer service. Me encanta el servicio al cliente. Mira qué linda. Sí, entonces me encanta aportar eso y el hacerla sentir bien, y siempre yo uso haz lo que te gustaría que te hicieran y no hagas lo que no te gustaría que hicieras. Muy bien. De ¿Sí? acuerdo, sí. Entonces, si yo podía decir, te lo hago, o sea, te decía, si no te decía el proceso, y gracias a Dios me acliento. Y armaste una clientela. Sí, bueno, para eso me voy a un salón, ¿verdad? Ajá. Entonces estoy trabajando con una chica, apoyándola, abrió su salón, ahí le estamos apoyando. Llega el día en que ella me abre otra, porque estaba abriendo una cadena de salones, y abrió otro, lejos, en Corsicana, algo así. Y me dice, Mari, te vas a ir para allá. Pero para eso, cuando tú sales de estudiar de cosmetología y empiezas a hacerlo, o sea, es un tramo largo, ¿verdad? En que todavía tienes que actualizarte, tienes que hacer, porque en la escuela es una cosa, pero afuera Pero la es otra práctica es cosa, otra. ¿verdad? Claro, necesitas O sea, la práctica, necesitas practicar. Y con ella fue la que ella era mi estilista antes, y pues cuando sabía que estaba estudiando me decía, vente. Entonces era algo como que no se te paga como una estilista, se te paga como si tú estás aprendiendo aún. Oh, ¿Sí? ok, hay una diferencia. Una de pago. diferencia, exactamente. Entonces, de ahí, pues yo seguía trabajando en restaurante porque tenía que, ¿verdad?, suplir mis Sí. necesidades, pero yo tampoco no quería dejar lo que tanto me había costado, estudiar por 2 años cosmetología y rendirte como cuando sales, no, o sea, es seguir. Claro. Iba 2 días a ese salón los fines de semana. Y cuando me manda para el otro salón, le digo, no puedo manejar más, no puedo manejar esto, pero ahí fue donde Mari sintió eso de, si me está mandando es porque lo estoy haciendo bien. Sí, o sea, yo dije, es hora de que trabaje ahora por lo mío. Por lo tuyo, dejar todo Sí. y enfocarte en lo tuyo. En lo mío. Sigo para eso, seguir trabajando en restaurante, ¿verdad? Yo siempre les digo aquí que lo que tú quieras a lograr lo puedes hacer. Bendito es este país que te puedes estudiar y puedes trabajar. Sí. Y yo siempre les digo, y si no puedes con un trabajo, consíguete 2. Y si no puedes con 2, consíguete 3. Sí, pero lo vas a lograr, porque María sí lo hizo. Para eso yo digo, ok, tengo que dejar esto del salón y me tengo que enfocar en ganar dinero y hacer, porque voy a abrir lo mío o voy a rentar ese espacio, ¿no? O sea, una silla. Ya tú tenías esa meta Sí. de querer tener tu propio negocio. Sí, porque ya a mí, o sea, al quererme mandar, sentí esa energía de querer decir, sí, espérame, pero no me puedo ir. Y si tú me estás mandando es porque lo estoy haciendo bien. Exacto. Entonces ahora, Mari, ya era el momento de ir a trabajar por lo tuyo. ¿En qué momento ya pudiste tener? Bueno, se empieza con una silla, ¿no? Sí, pero para esto lo bueno, ¿verdad? Ajá. Para aquí cuando dices los hijos de Dios, cuando tú dices, quiero una silla, pero Dios te dice, tú tienes que tener un salón. Yo en el transcurso de ir y no aceptar la oferta de esta chica, me voy a trabajar, ¿verdad? Y lo dije, pero no me puedo alejar de lo que ya estaba estudiando. Entonces me fui de distribuidora de una marca de tinte. Ok. Y hice la representante de visitar a salones, ¿verdad? Con esta marca. Con esta marca, darles el training de cómo se enseña, o sea, cómo trabajaba la marca y vender el producto. Te dan una zona y en este transcurso llegué a un salón. Uh-huh. Pero para eso se lo pones a Dios, porque sí, lo que he logrado es por el amor y la gracia de Dios que pone en mí. Cuando se lo pongo a Dios,
Y en una predicación lo recibí, lo acepté y dije, ahora vamos a trabajar por él. Y llego a ese salón a presentar el producto. Cuando me siento en esa silla, lo empiezo a sentir mío, me empiezo a sentir familiar, me empiezo a sentir... Y estaba a 2 cuadras de mi casa. ¡Ah! Entonces yo dije, wow. Empecé a mirar alrededor y me sentí ahí, Sí. así, la energía. Y le hablo al muchacho y le digo, oye, ¿no rentas aquí una estación? Porque yo dije, ahí ya podría ser como mi punto, ¿no? Exacto. ¿Qué crees que me dijo? Me dijo, no rento estación, pero te lo vendo. ¿Te vende qué? El salón. ¡Ay! Completo. Completo. Sí. ¿Y entonces? Cuando vengo y le digo, espérame, o sea, es como que demasiado bonito para ser verdad y pues ahora vamos a hablar de números y Claro, ahora vamos a exacto, hablar ¿no? de cosas, ¿verdad? Entonces cuando él me dice, te lo vendo, yo le digo, pero ahora, ¿por qué lo vendes? ¿Y en cuánto? Exacto. Cuando me da el precio, yo dije, no, algo está mal aquí. Estaba muy bonito para ser real en ese momento. Exactamente. ¿Y qué era? Entonces cuando me dice, bueno, $5,000. $5,000 el salón. El salón. Pero él estaba desesperado por irse, ¿o qué? Sí, estaba desesperado. Ya después entiendes todo, ¿verdad? Sí. Todo como Dios trabaja, ¿verdad? En el aspecto. ¿Y tenías el dinero? ¿Lo pensaste? ¿Lo hiciste? No, todavía no tenía el dinero ahí. ¡Ay! Ahí todavía siguen sido $1,000. Marita me dice, espérame. Pero en ese transcurso me llama un primo, ¿verdad? Y es un primo que los aprecio, los bendigo mucho, pero no somos como muy cercanos y no somos como que hay mucha comunicación. Y me dice, ¿qué tienes? Y le digo, no, nada, bien, bien, bien. Y me dijo, te escucho rara. Le dije, ¿qué crees? Y me dice, ¿qué? Es que me acaban de dar una oferta, pero que me dejó patinando. Y le dije que si no, o sea, pues los voy a conseguir, o sea, porque es algo, pero primero tengo que investigar, o sea, ¿por qué están vendiendo ese salón así en ese precio? Porque hasta con todo y las cosas. Con todo dentro. Con todo adentro. Ajá. Pero todo estaba bien, el muchacho, o sea, todos tenían bien y todo. Entonces ya cuando dijo, dale, sí, y si necesitas ayuda, te apoyamos. Y en eso, ¿verdad? Ya me apoyó y vengo y lo agarro. Y ahí empieza el reto. Ahora, Mari, ¿qué va a hacer? Porque no nomás es dar ese dinero y luego la renta y luego... La renta y la clientela, ¿no? Hacer clientela. O sea, hacerlo. Ahí es donde Mari empieza y dice, lo vamos a hacer. Imprimió tarjetas, caminaba por el supermercado. ¿Dónde y aquí? Digo que los tiempos de Dios son perfectos. Aquí lo conozco después la historia de ese salón. Ajá. Porque cuando yo le empiezo a dar tarjetas a las personas, me dicen, no, ahí no iríamos. No iríamos. Le digo, pero es nuevo manager, es nuevo, ¿verdad? Cuando dice, oh, pero tú me lo vas a cortar. Sí, yo te lo voy a cortar. Me empieza a clientar. Ok. Sí. O sea, el problema era el otro muchacho. Sí, el problema era como lo anterior. Que no les gustaba su trabajo. No el trabajo era muy bueno, sino que para esto, ese salón ya tenía más de 25, 30 años ahí, ¿verdad? Y eran unas señoras cristianas. Oh, ya. Sí. Entonces la señora se muere y lo cierran. Porque después operan como los familiares, pero como que no lo cambian de nombre, como que cada quien, o sea, después vienen y lo cierran porque no estaba, como que ya estaban trabajando con un hombre que la señora estaba, pues ya muerta, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces el dueño del lugar, ellos rentaban en otro lugar, se los ofreció a estos muchachos, le dijo, ya cerraron ese lugar, está todo así, entren, ¿sí? O sea, les dio el permiso como para que entraran, sí, para que lo hicieran. Pero pues para los muchachos fue muy difícil. O sea, estar en porque tú sabes, muchas de las veces son muy tradicionales. Sí, sí, cuando una comunidad es tradicional, pues tienen sus costumbres, tienen sus lugares.
Y es como que ahora Y- dicen, ¿quién vino? O sea, ¿Quién- no es quién es este? aceptado, quiénes son ¿quién es estos, este? quién Claro. todo así, ¿verdad? Claro. Y porque Y al final pues era nuestro- para ti. Porque al final era para mí. Sí. Sí, es Entonces así. ahí es cuando tú dices, Dios trabaja en cada momento. Logras tener tu negocio, logras tu clientela. Sí. ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Feliz, realizada, Con miedos. con miedos? Con miedos. Miedos porque hay que Claro. mantener todo eso, ¿no? Exactamente. Pero más que nada ese miedo a impulsarte, a ir a trabajar y qué tenías que hacer. El miedo que te impulsa, no el que paraliza. Exactamente. Siempre digo, son dos miedos. El que te va a paralizar y te vas a quedar ahí. Pero me acuerdo del que mi papá decía, no debes de tener miedo y con miedo lo tienes que hacer. Con miedo se tiene que hacer. Y dije, y este miedo me va a impulsar a hacerlo. Entonces Mari eran sus miedos, pero todavía aquí viene y trabaja. Y Mari ya dice, bueno, ya tengo que soltar el trabajo para dedicarme al salón. Pero ahora Mari tiene que buscar otro ingreso fijo, porque acuérdate que los clientes es como que no es seguro. Sí, hasta que no tienes una clientela vasta, o sea, bastante grande, es algo que fluctúa, ¿no? Hay Exactamente. días donde está súper chévere, lleno, y otro día no te va ni uno. Exactamente. Te va un niñito. Exactamente. El niñito y se acabó. Claro, Ajá. es verdad, eso pasa, pues. Y ahí es donde Mari se va a trabajar de noche. No, ¿haciendo qué? Limpieza. Cualquiera que la oiga diciendo se va a trabajar de noche, uno ya, pero Piensa otra cosa. la mente cochambrosa, nosotros decimos cochambrosa, esa mente, ¿qué hiciste? Sí. Ajá. Y te vas a limpiar. Me voy a limpiar. ¿Qué limpiabas? A los mini events, o sea, esos centros comerciales grandes, ¿verdad? Que solo se limpian de noche, porque de día, pues obviamente Pues está la no se gente puede, y está todo, la claro. gente. Y trabajaba en un mini event que siempre que paso por ahí, que con quien voy le digo, ese trabajo fue mucho para mí, es decir, fue duro, no fue fácil, pero más de eso fue el que me impulsó más y decía, no es para siempre, no es para siempre, solo es momentáneo, porque yo ya estaba trabajando por algo, ¿verdad? Entonces Claro. yo decía, simplemente ese es momentáneo. Qué Ya, importante eso, ¿verdad? Cuando sí, estás enfocado en algo y por X, Y tienes que hacer otra cosa mientras esto florece, sí, el decirte esas palabras es Ujú. momentáneo, es momentáneo. sí, Pero eso requiere mucha fortaleza mental, sí. mucha fortaleza mental. Te felicito porque Sí, no es muchas fácil. gracias. Sí, no es fácil porque dentro de eso recuerdo un día y lo comparto con mis alumnos, que son los que más platico, ¿verdad? Le digo, acuérdense de que todo es momentáneo, todo es un sacrificio. Yo recuerdo muy bien ese día que estaba lloviendo y una tormenta totota y teníamos que salir a tirar la basura. Y en este caso, digo, mi mamá siempre me decía, porque cuando yo llegaba le decía, ya nos vamos. Y me dice, ¿y con quién vas si nomás eres tú? Y yo le decía, no, porque voy con el Espíritu Santo. ¡Qué bella! Nunca me he sentido sola, siempre me he sentido que Dios ha estado conmigo, ¿verdad? Entonces, yo por eso lo digo, cuando salimos a tirar la basura, porque no iba yo, iba el Espíritu Santo conmigo. Y esa tormenta que estaba y que solo era una hora, que tú tenías que salir a tirar la basura. Nada de que si la tormenta ahorita se quita y salgo al ratito a tirar la basura. No, No. porque las alarmas se laqueaban y tú tenías que regresar y Sí. estar ahí. Y es algo, y ese viento fuerte, que el bote me lo arrastraba hasta allá y pesado, y que corrí a encontrarlo y estirarlo ahí. Lloré y le dije, Señor, sé que son más grandes tus planes que los míos. Y si lo tengo que pasar, solamente dame la fortaleza para hacerlo. Porque yo estaba trabajando por un sueño, pero estaba trabajando por un hijo. Claro. Sí, que cuando nos divorciamos, su papá me dijo, no te voy a ayudar, te crees muy cabrona, ¿verdad? A ver si tú puedes hacerlo. Ay, Y yo le dije, lo voy a sacar adelante, sin ti o contigo, pero lo voy a sacar adelante ese niño. Entonces ahí es algo, ¿verdad? O sea, una mamá soltera, un sueño, un negocio ya, sí. ¿verdad? Ahí. Ya una deuda, porque no era que... Claro, ¿verdad? obviamente. Ya no era algo que... ¿Ese todavía es el negocio que tienes? No, de ahí, De allí- bueno, ese salón fue el proceso que nos llevó. De ahí, Mari sigue capacitándose. Ya cuando Mari tenía 5 años en el salón, Mari sintió como que aquí ya lo di todo. Ya estaba pintada, ya estaba trabajando, ya estaba en el salón,
ya podía disfrutar un domingo con mi Ah, qué hijo. lindo. Y yo digo, bueno, ahí, ya que estoy en el salón, ya estoy bien chévere, ¿verdad? Sí. Trabajando, creciendo. Y luego conozco al papá de mis niños. Me vuelvo a casar. ¿Te vuelves a casar? Sí. ¿Y tienes cuántos niños con él? Dos. Y ya, pues estoy ahí, él en lo de él, yo en lo mío. Después Mari empieza a seguir eso de que quiero seguir estudiando. Ujú. Él ya sabía que él no podía decirme que no. Porque si me decía que no, era como que aquí Ya fue. la ya, cortamos, claro. ¿verdad? Después, tampoco un día me dice, Mari, pasé por ahí y no había comida. Y dije, no, es que no te casaste con una ama de casa. Yo, ¿verdad? O sea, yo tengo mi negocio, el cual tengo hora de entrada, Sí. tengo hora de salida. Y tanto que me ha costado como que para dejarlo como por una pareja, Exacto. ¿sí? Y me dice, espérame, ¿cómo? Le dije, sí, tú me conociste así. Y pues todo este tiempo que estuviste solo, se supone que comías en algún lugar, que te hacías de comer, entonces es algo que no. Entonces un día me dijo, deja tu salón. Y le dije, ok, ¿me vas a dar lo que yo gano? Y me dijo, pero yo pago los biles, pero pago esto, pero pago... Sí, pero no nomás es eso, estoy trabajando por un sueño. Estoy trabajando que esto, que a donde yo he llegado, es gracias a mi hijo. Y no lo voy a cerrar por un hombre, porque al último ese hombre, mira, se va y... claro, ¿verdad? ya prácticamente tenías una experiencia previa y qué bien que no querías repetir errores en todo caso. Exactamente. Y no hay mayor poder para una mujer que el económico. Exactamente. Vamos a estar claros. Es un Exactamente. gran poder el no tener que depender de nadie. De nadie. Solo de ya Dios. sea pareja, exacto. Sea lo que sea, pero ese es un gran poder. Exactamente. Entonces, de ahí vengo y empiezo, Mari sigue estudiando, ¿verdad? Y es cuando Ahora se hace ¿en qué te esteticista, prepara? Ok. en el cuidado de la piel. En el cuidado de la piel. Ujú. Y después de eso, micropigmentadora. Es de las cejas. De las cejas. De las cejas. De las cejas. ¿Todos estos estudios te tomó cuánto tiempo? En este estudio, bueno, aquí yo llevo desde el 2008 estudiando, Ok. estudiando, y Mari Preparándote. nunca, sí, preparándome. Cuando ya llego, ¿verdad? Y que la gente me empieza a preguntar, Mari, ¿dónde estudiaste? Entonces yo, tal escuela, aquí, ya hay escuelas, aquí, acá. Y iban y me decían, no, Mari, es que no enseñan. Y yo siempre digo que el alumno hace al maestro. Tus ganas de salir adelante te tienen que impulsar y el maestro no te tiene que limitar. Tú tienes que ir a preguntarle, Exacto. o sea, ¿qué Pregunta, te va a enseñar, pregunta. ¿verdad? Exacto, O sea, sí. ¿qué te va a hacer? Pero que si tú te relajas, él está ganando. Claro. Y yo no iba a perder el tiempo. Y como Mari lo hizo, de ir 2 días, dejar su hijo, porque por 2 años tenía 2 trabajos y los únicos días que descansaba era ir a la escuela, ¿verdad? Toda la vida hay un precio y hay que pagarlo. Muchas de las veces pagamos el tiempo con nuestros hijos, Sí. pero nuestros hijos, yo ahora lo entiendo. Sí. Si estás con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a estar en lo económico? Ujú. Y si estás económicamente, bueno, no va a estar mamá. ¿Sí? Hasta un Entonces, punto, luego hasta viene un la punto. gratificación. Sí, sí, ahora viene. Bien. Entonces yo decía, todo hay un precio. Entonces yo decía, esos 2 días que iba a la escuela, Mari quería aprender. Y si la maestra no le enseñaba, Mari iba a buscar a la maestra. ¿Qué más hago? ¿Qué es esto? Porque yo no fui a sentarme, ¿verdad? Entonces así yo les decía a las clientas que me preguntaban, yo les decía, pero es que tú le tienes que decir, no, es que esto, bueno, es que está en tu mente. Y en tanto que es que es chinita, es que esto, es que lo otro, para eso viene y ahí nace la academia. Nace la academia. Vamos a dar tus redes sociales. Tienes la escuela, Ajá. ¿no? For Beauty, número 4, @ 4 Beauty School. Es cool. En esa academia tú eres la que imparte las clases. Sí, bueno, ya Tú hay preparas. Bueno, ya maestros tienes también. un Sí, equipo. Sí, ya tengo un equipo. Pero ahí nace tu academia, tuya, de Mari. Sí, Ok, tenemos también Nova Imagine My Spa. Imagine My Spa. My Ajá. Spa. Med Spa. Spa. Nova Imagine Med Med Spa. Ahí tratas todo lo que es O sea, todo el cuidado de la piel. todo el cuidado de la piel. Le digo la clínica de la belleza, donde encuentras todo. Yo tengo que ir para allá. Claro Por que favor, sí. se te agradece. Y luego tienes las cejas. Sí,
que hiciste tu especialización en ¿cómo se dice? Micropigmentación. Yo nunca, bueno, tengo las cejas, estas son mías, negras, solo me relleno los huequitos, pero nunca me lo he hecho. Me da curiosidad, ¿no? Porque eso es un arte. Claro que sí. En estos días, en esta era en la que estamos, es un arte tener las cejas perfectas. Sí, entonces ahí te encontramos como @Marías Cejas. Marías Piso Cejas. Igual, aquí lo pueden leer. Aquí está, aquí lo pueden leer. Ahí la pueden localizar, la pueden buscar aquí en Dallas, Texas. Entonces tú abarcas 3 negocios importantísimos que las mujeres amamos y nos gusta. Sí. El sentirnos bien, el querernos, porque eso es darnos amor propio, tanto en las cejas, en la piel. ¿Y sigues con el cabello? Sí, no, en el cabello, enseñamos el cabello. Enseñan el cabello, más no tienes más salón. Ya no hago como. Te dedicaste a lo que es el med spa. El med spa, sí, correcto. Y las cejas. Y las cejas. Y la escuela. Y la escuela. Bueno, ¿y qué más? En este caso, empoderar a mujeres, ¿verdad? El decirles que sí se puede. Que Mari sí pudo hacerlo, venir de un no se puede, de ser mexicana, de ponerle muchos... sigo a Margarita Pasos, el cual... Hermosa, Margarita sí, me encanta, hermosa, es una de mis coaches de los entrenamientos, el cual dice, todo es un techo mental. Sí. Entonces es donde tú, o sea, tu techo ¿dónde está? Aquí, claro. aquí. Y para mí no tengo techo. Muy bien. Digo, el cielo es el límite. Qué bonito. ¿Tienes 4 hijos? Tengo 4 hijos. De este esposo que te pidió la comida, se fue. Se fue. Sí, se no aguantó. No aguantó. Lo veía venir. Cuando ya pidió la comida, ahí como que la cosa no va. Bueno, ese se queda un rato. Se queda, pero sí se quedó un rato más. Se quedó un rato, ajá. Y de él tuviste tus 2 hijos. Mis 2 hijos. Luego se separan. Nos separamos. Pero tú tienes un hijo más. Sí. ¿Actual esposo? Actual esposo. ¿Y se porta bien ese esposo? Bueno. ¿Lo queremos o no lo queremos? Ahí va. Está a prueba todavía, Dios mío. ¿Sabes qué entiendo ahora, verdad? Muchas cosas en el decir... Luca es el bebé que tiene 8 meses. ¡Ah! ¿8 meses? Sí. Pero niña, tú acabas de parir. Sí. 8 meses. 8 meses. Este niño es algo que me enseñó nuevamente, porque Mari, de todo el proceso que pasa, llegó un momento en que Mari dijo, vivamos la vida. Sí, un día a la vez. Un día a la vez. Porque Mari cayó en un proceso el cual solamente era a seguir, ¿verdad? Cuando Luca nace, Dios me dio ahí el renacimiento total. Ok. Sí, porque antes yo me sentía, ya lo logré, ya lo superé, ya esto, y no, eran caídas, ¿verdad? Eran levantarte. Subidas y bajadas. Subidas y bajadas. Pero cuando Luca nace, fue ese total renacimiento en decir, se acabó. Aquí Mari volvió a nacer. Mari, la que llegó aquí en Estados Unidos en el 2008 con ganas de comerse el mundo, donde todo lo puede lograr. Y que si ciertas personas logran quitarte o arrebatarte lo que a ti te costó, es porque ellos los necesitaban. Y porque Dios, ¿verdad? Tengo el amor y la gracia de Dios que me da para volver a crear. Ay, qué bello eso que acabas de decir. Sí. Gracias, qué bonito. Y por eso, o sea, estamos aquí. Mari, al ser heroína de tu propia historia, te debo preguntar, viendo toda tu vida, desde esa chiquita en Jalisco hasta acá, esta mujer con sus 3 negocios prósperos, aquí en Dallas, Texas, ¿cuál es ese superpoder, porque eres una heroína, ese superpoder que te ha acompañado y que sientes que va a seguir contigo de aquí en adelante a seguir logrando más cosas? Primero, Dios. Ese es un poder tremendo. Sí. Con Él lo tengo todo, ¿sabes? Con Él es mi esposo, ¿verdad? Él es mi proveedor, Él es mi amigo, Él es mi todo. Y que si lo tengo a Él, puedo lograr todo lo que yo quiero. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Porque muchas de las veces vamos buscando, ¿verdad? Llenar vacíos.
o elegir de cierta manera desde tus necesidades. Sí, Y cuando te das cuenta dices, Señor, perdóname porque me desvié por un momento y no puedo desviarme más. Y reconoces el poder de Dios y reconozco que al que me trajo hasta aquí a Estados Unidos, desde esa llamada que me hablaron, ¿te vienes o te quedas? Fue Dios. sí, claro, claro. Porque desde el que estuve en el vientre de mi mamá, fui elegida. Qué Lo reconozco. bello, Sí. qué bello, qué bello. Qué bello vivir en agradecimiento Sí. a pesar de todas esas vicisitudes que se nos presentan en el camino, a pesar de encontrarte con hombres que lamentablemente, aunque es tu papá, pues creó algo, quería algo de ti que no era, y luego un esposo que no estuvo, y luego otro, pero tú has logrado salir adelante, Exacto. no detenerte. Exactamente. Y eso es maravilloso, eso, esa fortaleza se necesita, Sí. se requiere, y más en una mujer, Sí. ¿no? Qué bonito, te felicito. Ay, muchas gracias. Mi Mari, se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido Sí. maravilloso tenerte aquí, Muchas escucharte. Gracias por hablar tan bonito y desde el corazón, tan honesto. Sí, claro que sí, desde el amor y desde la gracia, porque y todo llega a su tiempo. Todo. Ujú, Así todo mismo. llega a su tiempo. Vamos a repetir las redes sociales de Mari. Tengo mi chuleta, voy a agarrar aquí mi chuleta. @4, el número 4, For Beauty School. Esa es la academia, esa es tu escuela. ¿Qué enseñas allí? Ahí enseñamos a todo para sacar tu licencia, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, las licencias, lo que es si quieres ser barber, esteticista, cosmetólogo, lashista. ¿Cuántos alumnos tienes actualmente? 35 por Ah, el mira, momento. qué Sí, bien. sí. Qué chévere. Entre hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres. Mira qué Sí. maravilla. @Nova Imagen Med Spa. Ahí nos vamos a hacer la piel. Ahí Exactamente. nos vamos a tratar, nos vamos a poner bellas Así y bonitas. es. Ujú. Y Marías, @Marías Piso Cejas. Cejas. Ahí nos vamos a Sí. poner las cejas bellas. Ajá. Con el Micropigmentación. micropigmentación. Ujú. María, gracias, Mari, de verdad. Gracias. Muchísimo éxito, muchas bendiciones. Muchas Que gracias. sigas creciendo, gracias, que gracias. hayan más alumnos, Amén, amén. que abras más escuelas. ¿Tienes una sola? Sí. ¿Planes pero de abrir vamos más? Más. Vamos Imparable, a grandes. sin Sí, techo. sin techo Perfecto, mi mental. amor. Muy bien, qué maravilla. A ustedes muchísimas gracias por seguir con nosotros en Héroes, escuchando estas historias maravillosas de gente increíble que nos inspira, que nos ayudan a entender que sí se puede, que hay que creer en nosotros. Y si no crees en el de allá arriba, pues cree en el universo, pero cree, que eso es importantísimo. Sí. Gracias. Y nos pueden ver también a nosotros y seguir en nuestras redes sociales, @HispanoTV, igualmente en YouTube. Muchas bendiciones.